Durante años este tipo fue un hombre común, hasta que su nombre quedó vinculado a los crímenes más atroces y brutales de todos los tiempos. John Demjanjuk, un ucraniano estadounidense acusado de haber participado en el asesinato en masa de más de 870.000 judíos en el campo de exterminio de Treblinka, en Polonia, como guarda y operador de las cámaras de gas. 35 años después era extraditado y juzgado por el pueblo israelí como el monstruo vivo más horrible de los últimos tiempos. Este documental aborda uno de los capítulos más brutales y oscuros de todos los tiempos. No recurre al morbo, pero tampoco suaviza los hechos. Si recordar el pasado te resulta demasiado, pues pasa este video, no es para ti. Tal vez sea muy fuerte, porque si recordar lo que pasó no concientiza, ignorarlo es la forma más rápida de que vuelva a repetirse. Si te quedaste, estás advertido, ¿no? Dicho esto, empecemos. Este hombre tenía una vida completamente normal en Cleveland, Estados Unidos. Trabajaba, tenía familia, vecinos, rutina. Para quienes lo rodeaban, no era más que un inmigrante ucraniano que había sobrevivido a la guerra y había empezado de nuevo en América. Pero esa normalidad se rompió cuando el gobierno de Estados Unidos recibió una acusación directa. Un hombre empezó a repetirse en archivos, testimonios y documentos antiguos. Iván el Terrible, presunto guardia nazi acusado de operar las cámaras de gas en Treblinka, uno de los campos de exterminio más letales del Holocausto. La acusación contra John Demjanjuk no surgió de una sola fuente, se construyó a partir de documentos antiguos, archivos olvidados junto con reportes de inteligencia. El elemento central era una tarjeta de Tratny, un documento nazi utilizado para identificar a hombres reclutados como guardias auxiliares durante la guerra. En esa tarjeta aparecía el nombre de Demjanjuk junto con una fotografía de asignaciones específicas dentro del sistema de campos. Tratny era un campo de exterminio. Miles de ucranianos que colaboraron con los nazis fueron entrenados allí. Esos hombres hicieron el trabajo sucio. Esos soldados fueron parte fundamental en la participación e implementación de un genocidio. Sin soldados que ejecuten un genocidio no hay holocausto. A estos se sumaron datos entregados por la KGB provenientes de interrogatorios realizados décadas antes de la Unión Soviética. Esos archivos señalaban a un hombre con el mismo nombre como colaborador de la SS, vinculado a campos de exterminio en Polonia. Para los investigadores, la combinación de la tarjeta Tratny y los archivos soviéticos eran suficientes. John Demjanjuk fue señalado como colaborador de la SS y, según la acusación, como parte activa del mecanismo de muerte del Holocausto. El Tribunal Federal concluyó que Demjanjuk había mentido sobre su pasado durante la guerra. Mientras tanto, el pueblo israelí estaba buscando el más severo de los procesos, su extradición como criminal de guerra. Despojado de su nacionalidad, Demjanjuk fue detenido, expulsado del país y trasladado a Israel. Cuando descendió del avión, fue recibido por oficiales israelíes bajo estrictas medidas de seguridad. En ese momento, Demjanjuk pidió besar el suelo de la tierra sagrada. La solicitud fue rechazada de inmediato. Los oficiales entendieron el gesto como un intento de presentarse ante el mundo como un hombre religioso, incapaz de matar a nadie, una imagen que contrastaba de forma brutal con los crímenes por los cuales él sería juzgado. El Estado israelí se preparaba para un juicio sin precedentes, uno que no solo pondría a un hombre en el banquillo, sino a la memoria misma del Holocausto. El momento contundente llegó cuando los sobrevivientes del campo de exterminio de Treblinka entraron a la sala. Uno por uno, hombres que habían logrado salir con vida del infierno nazi señalaban a John Demjanjuk. Algunos lo reconocieron de inmediato, otros necesitaban unos segundos antes de hablar. Para ellos no era un nombre en un archivo, era Iván el Terrible. ¿Cómo se atrevía? Ese hombre fue una de las personas más crueles que haya existido en la historia. Era el guardia que se paraba frente a las cámaras de gas con espada en mano y le cortaba los senos a las judías. Era el hombre que arrastraba niños a las cámaras de gas y lo hacía con placer. Lo horrible de eso, la desesperanza de eso, la crueldad de eso es... Los sobrevivientes relataron cómo los trenes llegaban cargados de personas, les cortaban el pelo, les quitaban la ropa, cómo eran separados, empujadas, forzadas a entrar a las cámaras de gas y en menos de 2 horas estaban muertos. Escribieron gritos, golpes, caos y la figura de un guardia que destacaba por su brutalidad. En la sala, varios sobrevivientes rompieron en llanto mientras hablaban. No solo buscaban justicia, buscaban que el mundo escuchara el horror que había representado el nazismo. Para el tribunal, esos testimonios no eran simples recuerdos, eran voces de quienes habían visto el exterminio con sus propios ojos. Frente a ellos, sentado en el banquillo, estaba el hombre acusado de haber sido parte directa de ese horror. Cuando llegó el turno de la defensa, el enfoque cambió por completo. John Demjanjuk negó cada una de las acusaciones. Declaró que nunca había estado en Treblinka, que jamás operó cámaras de gas, que su nombre había sido confundido con el de otra persona. Frente al tribunal, se presentó como una víctima más de la guerra, un prisionero que había sobrevivido a los campos de exterminio, no como un colaborador nazi. La defensa insistió en un punto clave: la tarjeta de
identificación de la SS podría ser falsa, un documento manipulado, incompleto o mal atribuido décadas después del conflicto. Entonces ocurrió algo inesperado. Demian Ñu decidió subir él mismo al estrado. Se convirtió en el primer testigo de su propia defensa. Con voz frágil aseguró que nunca había sido Iván el Terrible, que lo que estaba ocurriendo era un error histórico. En ese momento el juicio dejó de ser solo una confrontación entre documentos y testimonios. Se convirtió en una pregunta imposible de ignorar. ¿Y si el hombre sentado allí no era quien todos creían? Mientras la defensa sostenía que Demian Ñu nunca había estado en Treblinka, un detalle del pasado comenzó a generar una duda imposible. Cuando Demian Ñu llegó a Estados Unidos después de la guerra, llenó los documentos de inmigración requeridos para obtener la visa. En uno de esos documentos había una pregunta directa: ¿dónde estuvo durante la guerra? Su respuesta quedó registrada por escrito en Sobibor. Ese lugar no era un pueblo cualquiera, era otro campo de exterminio nazi. El mismo lugar volvió a aparecer en otros documentos oficiales vinculados a su identidad, no una vez, dos veces. Para la acusación esa información era devastadora. Si Demian Ñu había estado en Sobibor, entonces no era un simple prisionero de guerra, sino alguien integrado al sistema de exterminio. Para la defensa, en cambio, se trataba de un error histórico, una confusión cometida décadas atrás, utilizada ahora para colocarle la horca al cuello a un hombre inocente. El tribunal quedó dividido porque una pregunta comenzó a tomar fuerza: si no era Iván el Terrible, entonces ¿quién había sido John Demian Ñu durante la guerra? Cuando el juicio parecía encaminarse a una condena definitiva, la defensa presentó un elemento que nadie esperaba: documentos internos de la Oficina de Investigaciones Especiales de Estados Unidos, la OSI, archivos que no habían sido entregados al tribunal israelí desde el inicio, informes que contenían dudas serias sobre la identidad de Iván el Terrible. Estos documentos habían sido considerados irrelevantes y descartados, literalmente arrojados a la basura. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Un simpatizante del caso recuperó sus papeles desechados y los entregó a la defensa de Demian Ñu. En ellos aparecía una posibilidad inquietante de que Iván el Terrible no fuera John Demian Ñu, sino otro guardia con rasgos físicos distintivos. La defensa no afirmó que Demian Ñu fuera inocente del todo, pero sí planteó una duda decisiva: el hombre juzgado en Jerusalén podría no ser el operador de las cámaras de gas de Treblinka. Ese argumento fue suficiente para sacudir el juicio por completo. Por primera vez la certeza absoluta comenzó a quebrantarse, con ella la posibilidad de una condena irreversible. Tras meses de audiencia, testimonios y confrontaciones, el tribunal finalmente llegó a una decisión. Para los jueces, las pruebas presentadas por la acusación eran suficientes. Los testimonios de los supervivientes, los documentos y el contexto histórico pesaron más que las dudas sembradas por la defensa. El tribunal se hizo una pregunta que sacudió el juicio por completo: ¿cómo alguien podía recordar con tanta precisión algo que pasó hace más de 40 años? ¿Cómo se conservan los rostros, los gestos, las siluetas como si fuera ocurrido ayer? A lo que el mismo juez se responde con otra pregunta: ¿cómo puede uno olvidar de haber escapado de los campos de la muerte y no recordar al que asesinó a tu familia mes tras mes de pie frente a una cámara de gas? ¿Cómo olvidar eso? ¿Cómo? Por ese motivo, el tribunal declaró a John Demian Ñu culpable, de acuerdo a la ley A1 por los crímenes de guerra contra el pueblo judío, culpable de acuerdo a la ley A2 como colaborador y ejecutor de la SS, y culpable de acuerdo a la ley A3 por crímenes de guerra y participación consciente en el sistema de exterminio nazi. El juez fue claro al formular la pregunta final: ¿qué castigo corresponde a un hombre que persiguió, brutalizó y fue parte activa de la maquinaria que destruyó millones de vidas? La respuesta del tribunal fue contundente: John Demian Ñu fue condenado a morir en la horca. Sus familiares solo repetían: eso solamente es un asesinato judicial contra un hombre inocente. Cuando se leyó la sentencia, la sala quedó en silencio. Afuera, la reacción fue inmediata. Para gran parte del pueblo israelí, la condena no era solo contra un hombre, era la sensación de que por fin alguien respondía por el holocausto. Hubo alivio, hubo lágrimas, hubo aplausos. Muchos sentían de que la historia después de décadas había alcanzado a uno de los responsables. Otros, en cambio, se preguntaban si la justicia había llegado demasiado tarde, o si en su desesperación por cerrar una herida abierta, el tribunal había condenado a la persona equivocada. El país entero quedó dividido entre dos emociones opuestas: justicia o duda. Para muchos, ese juicio representó algo que parecía imposible. Por fin, un eslabón del sistema nazi estaba siendo juzgado. No era solo un hombre sentado en un banquillo, era prueba de que el exterminio no había sido obra de una sola figura, sino de miles de personas que hicieron funcionar una máquina diseñada para destruir. Los crímenes no solamente fueron contra el pueblo judío, fueron contra la humanidad entera. Tal vez muchos en el mundo no han dimensionado cuán cerca estuvimos de estar sometidos a una ideología racial que normalizó el asesinato en masa como método industrial. Eso era el nazismo, la degradación de la humanidad entera en su máxima expresión. Mientras el mundo creía que el caso había terminado, la defensa dio un último paso desesperado. El abogado de Demian Ñu,
Miañón viajó a Rusia, la Unión Soviética, la cual ya no existía. En 1989, con la caída del muro de Berlín y el derrumbe final de la Unión Soviética, archivos secretos comenzaron a abrirse. En manos de la KGB existían declaraciones firmadas por antiguos guardias nazis, hombres que habían sido interrogados tras la guerra y luego ejecutados por traición. En esos documentos se habían descripciones detalladas, estaturas, rasgos faciales, comportamientos, funciones específicas de los operadores de las cámaras de gas. Eran 21 declaraciones y según esos archivos, John Demjanjuk no coincidía con el perfil de Iván el Terrible. Solo 7 de esos documentos llegaron finalmente al tribunal. Los jueces se vieron obligados a revisar las pruebas, los archivos soviéticos, las declaraciones de los antiguos guardias y las inconsistencias en su identificación abrieron una grieta irreparable. Los jueces insistieron de que no había certeza absoluta de que realmente John Demjanjuk fuera Iván el Terrible, el operador de las cámaras de gas de Treblinka. La duda no era menor y en un juicio de esta magnitud la duda lo cambia todo. Con esa conclusión el tribunal tomó una decisión histórica. John Demjanjuk fue absuelto de los cargos relacionados con Treblinka. La sentencia de muerte quedó anulada. El hombre que había sido condenado a la horca 4 días antes de su ejecución abandonó la prisión como un hombre libre. No porque se hubiera demostrado plenamente su inocencia, sino porque no se pudo probar más allá de toda duda de que fuera el verdugo que el mundo había creído reconocer. ¿Cómo pudo un tribunal israelí decir que los testimonios de los supervivientes no fuera algo en lo que se pudiera confiar? La reacción fue inmediata. Para muchos en Israel la liberación fue un golpe imposible de aceptar. ¿Cómo podía un tribunal de Jerusalén dejar en libertad a un hombre acusado de haber sido parte fundamental en el exterminio masivo contra el pueblo judío? ¿Cómo en un país lleno de judíos? Los supervivientes expresaron rabia, dolor e incredulidad. Para ellos no se había liberado a un acusado, se había traicionado la memoria de millones, porque básicamente le decía a los familiares: no te creemos que sea él, no te creemos que sea el hombre que dices haber visto frente a las cámaras de gas asesinando a tu familia mes tras mes, no te creemos, tu testimonio no es suficiente. Tras su liberación, Don Demjanjuk regresó a su vida que en apariencia volvía a la normalidad. El hombre que había estado a un paso a la horca regresó a Estados Unidos como un anciano, marcado por uno de los juicios más polémicos del siglo XX. Para algunos era un hombre absuelto, para otros seguía siendo un criminal que había escapado por detalles técnicos. El tiempo pasó y el caso parecía quedarse enterrado en archivos, debates y silencios incómodos, pero la historia no había terminado. Años después, con un nuevo liderazgo en la Oficina de Investigaciones Especiales, o sea la OSI, el nombre de John Demjanjuk volvió a aparecer sobre la mesa. Esta vez el enfoque era distinto. Ya no se trataba de probar si era o no Iván el Terrible. La pregunta era otra: ¿había colaborado John Demjanjuk con el sistema de exterminio nazi aunque no fuera el verdugo de Treblinka? Estados Unidos tenía una obligación moral con los supervivientes. En 2009 el caso dio un giro definitivo. Como Estados Unidos no tenía jurisdicción ya que los crímenes nazis no ocurrieron allí, Alemania decidió asumir el juicio. John Demjanjuk fue extraditado a Múnich, donde Hitler dio sus discursos, acusado de haber colaborado en el asesinato en masa de 29.000 judíos durante su paso por campos de exterminio nazi. La defensa alegó que su estado de salud hacía inhumano el traslado, pero las autoridades presentaron pruebas en videos que mostraban a Demjanjuk lúcido y capaz de enfrentar el proceso. El día que Demjanjuk entró al tribunal alemán, la imagen recorrió el mundo entero. No caminó, no habló, llegó en una camilla, cubierto con una manta inmóvil, con los ojos cerrados. Los medios enloquecieron de inmediato, lo fotografiaron de distintos ángulos. Para muchos parecía un hombre al borde de la muerte. Las cámaras no se apartaron de él, los titulares estallaron. ¿Cómo podía ser juzgado un anciano en este estado? La opinión pública se dividió de inmediato. Algunos veían a un hombre frágil víctima del tiempo, otros veían algo distinto. Al último eslabón vivo de una maquinaria que nunca fue juzgada por completo. Nunca fue juzgada por completo. Mientras unos hablaban de compasión, otros recordaban que la edad no borra la responsabilidad, ni convierte en inocente a quien fue parte de un sistema diseñado para matar. Ese contraste de un cuerpo débil frente a crímenes horribles y masivos marcó desde el primer minuto el tono del juicio. Todo avanzó rápidamente. En menos de 24 horas el tribunal alemán declaró culpable a John Demjanjuk, no por ser Iván el Terrible, el de Treblinka, sino por haber servido como guardia en un campo de exterminio en Sobibor y por complicidad en el asesinato en masa de más de 29.000 judíos. Por ese motivo fue condenado a 5 años de prisión. 5 años de prisión por el asesinato de 29.000 judíos. Tras ser declarado culpable, John Demjanjuk apeló la sentencia. La condena no quedó firme. El caso pasó a revisión por una instancia superior. Mientras la apelación avanzaba, Demjanjuk no ingresó a prisión. Permaneció en una residencia de ancianos bajo supervisión judicial, a la espera de una decisión definitiva. En marzo del 2012, John Demjanjuk murió. Falleció antes de que el tribunal resolviera la apelación. Con su muerte, el proceso judicial se detuvo de manera inmediata. Según el sistema judicial
judicial alemán, cuando un acusado muere bajo su apelación, la condena es revocada y el veredicto final nunca es revelado. No hubo absolución, pero tampoco hubo una condena firme. Este caso quedó inconcluso desde distintos ángulos, porque según la apelación, según el sistema judicial alemán, él murió bajo la presunción de que era inocente. Si tú me preguntas a mí sobre mi posición en este caso, pues yo no tendría nada que agregar realmente. No miramos las pruebas, no escuchamos a los supervivientes, no estuvimos en el juicio. Simplemente aceptamos lo que decide el sistema judicial alemán. Este caso es lo único que tenemos que decir. ¿Qué más vas a decir? Ahora, solo si tengo una cosa que agregar. Estos hombres que fueron parte del sistema de exterminio masivo contra el pueblo judío deben de ser perseguidos por la justicia hasta que exhalen su último aliento. De mi parte, es lo que puedo decir. Ahora, si John de Miañú fue realmente inocente, entonces este juicio representó uno de los errores judiciales más graves del siglo XX. Pero si realmente fue culpable, entonces que en el primer piso del infierno se pudra, así, sin asco. Sin embargo, esta historia obviamente no termina con de Miañú. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decidió tomar una decisión estratégica: acoger a antiguos nazis por su valor intelectual, como por ejemplo científicos, ingenieros y oficiales de alto rango de la SS. Presta mucha atención. La política fue clara, pero nunca fue pública. Dejar a los nazis mentir en paz. Son de las personas más anticomunistas que pueden existir y por ello son valiosos, puestos que combatirán al comunismo en Estados Unidos. Algunos nombres quedaron ocultos, otros fueron transformados en símbolos, como por ejemplo Werner von Braun. ¿Conocen, no? Claro. Eres americano, obviamente lo vas a conocer. Este tipo fue el cerebro principal en el desarrollo de los B-2, los misiles que impactaron Londres, Inglaterra, causando miles de muertos. La propia construcción de los misiles involucró trabajos forzados de prisioneros judíos en fábricas nazis. Se estima que murieron decenas de miles de trabajadores esclavos durante la producción. Ojo, años después fue presentado como el arquitecto y dueño espacial del sueño estadounidense, de colaborador del sistema de exterminio masivo contra el pueblo judío a héroe nacional de los Estados Unidos. Así, de frente se lo pusieron y lo cargaban como un héroe, lo trataban como un héroe. El caso de Miañú dispone una verdad incómoda. Justicia no siempre es igual para todos. La historia no solamente juzga hechos, selecciona conveniencias. Este dicho muy popular: dicen que la historia es escrita por los vencedores. Quién sabe si en el caso de Werner von Braun y de miles de nazis que obviamente Estados Unidos sabe a quienes dejaron ingresar por su valor. Estados Unidos literalmente tiene una lista y fue parte fundamental. Estados Unidos, los bancos federales y de hecho la religión como tal, de proteger a los nazis. Así de sencillo. Miles de personas que asesinaron a millones actualmente están muriendo dignamente como si no hicieran nada. Porque mientras unos nombres son llevados a tribunales, como por ejemplo John de Miañú, otros nombres como Werner von Braun son llevados a los libros de honor, a los libros de los héroes de los Estados Unidos. Así de frente. Al hombre le preguntaron una vez que qué opinaba sobre el bombardeo, la construcción de los misiles B-2, qué pensaba sobre eso, ya que él estuvo en el régimen nazi, impactaron Inglaterra el norte. Pero ya le preguntaron estando en Estados Unidos y él solamente dijo, con esa mentalidad fría alemana, simplemente fue un paso grande para el sueño estadounidense de ir a la luna, del viaje espacial. ¿Entiendes el punto? Por ahí incluso hay videos defendiendo ese régimen. Déjame tu